¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor, por favor! Dame la mano. ¡Ayúdame! Dios mío. Gracias. Gracias por salvarme. Usted me salvó. Dios mío, lo importante es que ya estás aquí. ¿Por qué no me ayudó, ingeniero? Vamos. Mi compañero Ismael casi muere el día de hoy. Y todo por la culpa de la ingeniera que hizo mal los cálculos de la plataforma. ¿Perdón por mi culpa? Te avisé por correo la semana pasada. Te dije que esa plataforma estaba floja. Eso no es cierto. Yo informé que esa plataforma no era segura hace más de 3 semanas y nadie me hizo caso. Lo hice por escrito. El día de hoy mando a retirar toda esa plataforma, ya que los cálculos... No. Nadie vuelve a entrar a este piso hasta que yo lo diga. Que el informe lo voy a firmar yo. El informe de todo lo que pasó aquí lo firmo yo. No tú, Alexis. Don Osman, no me crea a mí, ni siquiera al ingeniero. Sino aquí al obrero. Ismael, usted dígalo. Usted fue quien estuvo sobre la plataforma. Diga todo lo que sintió. Yo la verdad, no sé si se rompió. Yo solo sentí cuando estaba colgando. Te acabo de salvar. Y decidiste no decir una sola palabra. Ingeniera, de verdad, yo... No, déjalo así. Guárdatelo para cuando sirva de algo. Perdón. Ay. Casi no la cuento. ¡Osman! Te vi bajar las escaleras apurada, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. El que casi no la cuenta es Ismael. Toda la obra está hablando. Que la plataforma se cayó por un error tuyo. Eso no es cierto. Eso es lo que dice Alexis. Pero mira, ahora mismo te voy a mostrar. Ay. Mira esto. Ay. Mira. Este es el documento que yo pasé por escrito. Hace 3 semanas. También lo subí al sistema. Aquí está la fecha y también la firma. ¿Lo ves? Plataforma del piso 5. Refuerzo insuficiente, no apta para carga. ¿Lo escribiste tú? Sí, lo entregué en físico y también lo subí al sistema. Pero nadie me hizo caso. Entonces no es tu error. Aquí está tu firma, tú lo firmaste, sí avisaste. Precisamente por eso lo voy a imprimir ahora mismo y se lo voy a poner a Don Osman en la mesa. En su escritorio. Ay, Dios mío. Qué raro. ¿Qué pasa? No aparece. Búscalo por fecha. Eso es lo que hago, pero... Qué raro. No está. Yo lo subí, pero... Mira, aquí en mi correo lo tengo abierto. Y aquí en el sistema no aparece. Es como si jamás lo hubiera subido, como si lo hubieran borrado. ¿Se puede borrar así nomás? Pues sí, pero solo con la clave del administrador y eso solo lo maneja Don Osman y también... Alexis. Alexis. ¿Y ahora qué hacemos? Tú nada. Esto lo arreglo yo sola. Pero por favor, lo que acabas de ver ahora, no se lo digas a nadie, ¿entendiste? Pero si tú avisaste y si ellos borraron hay que decirlo. ¿A quién? El sistema es de ellos, la obra es de ellos. Y si yo abro la boca sin pruebas, la negligente sería yo. Pero es que no es justo.
Y yo también lo leí, yo soy testigo. Sí, pero no olvides que tú eres pasante. Y para Alexis sería fácil deshacerse de ti, y yo no quiero eso. Así que te voy a pedir que te mantengas en silencio, que no digas nada. ¿Entendiste? Está bien, me callo. Lo que sí te voy a pedir es que guardes una copia de esto. La imprimas y también te la reenvíes a tu correo. Por si también desaparece del mío. Este documento existió en el sistema y el que lo borró sabe que existió. Está bien. Por favor, haz lo que te pedí. Gracias por el agua, sí. Alexis, Hola, Joyce. aquí están los documentos que me pediste. Toma asiento, por favor. Necesito que me ayudes a firmar esto. Sí. Son los documentos donde indica claramente que todo está en regla para presentarlo mañana. Sí, exactamente. ¿Mm? Dice que aquí todo está en regla. Obvio. Alexis, a mí me supieron informar que hoy en la mañana una plataforma del piso 5 se rompió y que un hombre casi pierde su vida. Eso fue un accidente puntual, Joyce. Ya lo estamos solucionando. Solo firmo. ¿Solucionando cómo? Yo aún no he revisado después del incidente. Tengo que hacerlo. No te puedo firmar algo que yo no he visto. Está en los planos, Joyce, y los planos son tuyos. Sí, son mis planos, yo lo sé. Pero una cosa son mis planos y otra cosa es lo que están construyendo en la parte de arriba. Si yo firmo, estoy diciendo que las dos cosas están iguales y no es así. Joyce, esto es algo rutinario. Firma el arquitecto, firman los ingenieros. Toda obra funciona de esa manera. ¿Tatiana ya firmó? No, ella está fuera de todo esto. Tú eres la arquitecta. Necesito tu firma. Sabes que para firmar esto, las dos tendríamos que estar. ¿Y por qué no quieres que ella esté? Porque ella es una problemática. Saca documentos, retrasa el proyecto. Yo no puedo darme ese lujo. Por eso necesito que tú firmes ya. Te estoy entendiendo, Alexis. ¿Quieres que yo corra con toda la responsabilidad sola? ¿Eso quieres? Porque Tatiana no creo que te quiera dar la firma. Joyce, necesitamos entregar esto hasta mañana. Si no entregamos, Osman corta el contrato. Y con eso, tú, mi persona y los obreros, adivina, nos quedamos sin trabajo. Déjame. Mañana voy al 5º piso, reviso que todo esté en orden y lo voy a ver con mis propios ojos. Si es así, yo mañana te firmo a primera hora, ¿sí? ¡No! Necesito que firmes ahora, Joyce. Pues no te firmo. Mira, Joyce, tu firma puede ayudar a hundir el contrato. Y la persona que hunde un contrato difícilmente la pueden contratar en un futuro. Así que piénsalo bien. Ya te dije. Mañana reviso y luego te firmo. Una cosa más. Que esta conversación quede entre tú y yo. No quiero que salgas de mi oficina corriendo donde Tatiana. ¿Por qué no quieres que Tatiana se entere de esto? ¿Mm? ¿Tienes miedo acaso? Yo no le tengo miedo a nadie. Solo que no quiero que me produzca ruido esa ingeniera. Nada más. Tú sabes que ella es mi amiga. No me puedes pedir eso.
¿Ves esta columna de aquí? Es esta. Más estas otras dos son las 3 columnas que sostienen la plataforma lateral del piso 5, donde todo se derrumbó hoy. Estas columnas sostienen el mismo peso. ¿Y eso es malo? Es malo si se construye con la mitad del hierro que pedí. Yo pedí doble refuerzo en estas columnas. Y lo que hicieron fue poner la mitad. La mitad, ¿y por qué harían eso? Porque si ponen el doble, cuesta más y tarda más. Y Alexis no quiere hacer eso. El ingeniero Alexis quiere terminar todo, para entregar rápido y cobrar rápido. Pero se puede arreglar, ¿verdad? Sí, se puede arreglar. Si se refuerzan estas 3 columnas y también la plataforma de ese piso. Pero eso tomaría entre 10 a 15 días de trabajo extra. Tienes que decirle a don Osman. Es que el ingeniero Osman no me va a escuchar a mí. Va a escuchar al ingeniero Alexis, porque él lleva 10 años trabajando en nuestra constructora. Y yo apenas 8 meses. Pero tú tienes la razón. Ay, Fernanda, aquí no interesa tener o no la razón. Aquí lo que interesa es que entregues resultados rápidos. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que terminar esta torre. No puedo dejarla así. Aunque me cueste el puesto. Si la termino, tendré la tranquilidad de que, en adelante, cuando alguien transite en esta torre, no corran el peligro de que les caiga encima. ¿Y si te sacan antes? Si me sacan antes, entonces dejaré todo documentado, para que no digan que yo no avisé. No quiero que mi nombre como ingeniera quede manchado por una torre que se derrumba cuando yo traté de hacer todo lo posible para mantenerla en pie. Mi mamá limpiaba oficinas durante mucho tiempo. Y siempre le dijeron que no tenía que decir nada, que tenía que aguantar. Y si yo escogí esta carrera, es para no quedarme callada. Entonces estás en el lugar correcto, Fernanda. Solo te pido un favor por ahora. Te pido que te quedes callada. Por favor. Necesito que guardes este reporte en tu casillero, no en el contenedor. Mañana a primera hora subiremos al piso 5. Vamos a medir el hierro real, antes de que Alexis mande a tapar con hormigón todas las columnas. ¿Y si no nos dejan subir? Subiremos igual. Yo también estoy a cargo de esta obra. Bueno, no me demoro. Regreso enseguida. Traba. Oh, patrón, me voy para el piso 5 a chambear. Todo obrero está prohibido que llegue al piso 5. En media hora llega el camión, ayúdame bajando los bloques. Ya lo dijo, patrón. Paisa. No. Ay, ¿quién está? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu mano? Pues... un poco raspada, pero... estoy aquí para contarlo. Podría ser peor, así que no me quejo. Sí, por eso quise venir a hablar contigo hoy. La ingeniera Tatiana me salvó. Si ella no se hubiera lanzado a ayudarme, como le digo, no estaría aquí para contar. Sabes que este informe va a leer Osman, pero a él no le importa tu accidente. A él más bien le importa de cómo sucedió. Pues... la plataforma se rompió. Plataforma se rompió que estaba bajo los cálculos de Tatiana. Toda responsabilidad es de ella. Eso tiene que decir en el informe. Ingeniero, disculpe, pero por lo que yo escuché, la ingeniera Tatiana reportó esa plataforma hace semanas. ¿Y acaso tú tienes los registros? ¿Tú los vistes? ¿Alguien los tiene? No, ¿verdad? Tú sufriste un accidente y toda la responsabilidad de esa zona es de la ingeniera Tatiana. Pero ella fue la que me salvó. En cambio usted se quedó parado. Si quieres también puedo yo decir eso en los registros. El supervisor Ismael entró en pánico
y no aseguró su línea de vida. Con eso ninguna otra constructora te van a dar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere que diga? Que digas que la plataforma sufrió un accidente sin aviso. Era un día cualquiera para ti, estabas trabajando normal. Y toda esa responsabilidad es de Tatiana. Pero la ingeniera me salvó. Hoy, hace 4 horas. Y yo te estoy salvando el sueldo. Te voy a nombrar jefe de cuadrilla, más sueldo, contrato fijo. ¿Qué más quieres? Dime, ¿tú tienes hijos? Dos. Piensa en ellos, pues, Ismael, piensa en ellos. Y no meta las manos al fuego por una ingeniera que lleva 8 meses aquí y que la otra semana se va a ir. Entonces, ¿qué? ¿Solo tengo que decir lo que vi? Nada más. Nada más. Ese es el informe que vamos a presentar. ¿Entendido? Está bien. Me alegro. Buen muchacho. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? Soy Alejandra Córdoba, perito de la superintendencia. Vine por el accidente de hoy. Ah, sí, el accidente fue en horas de la mañana, pero no esperábamos que venga tan pronto. Pues vine tan pronto me informaron, por eso estoy aquí. Pero yo no veo alguna zona señalizada. Todo está en orden y limpio. Sí. Yo soy el jefe de obra. Cualquier cosa que usted necesite, dígamelo directamente a mí. Bueno, pues lo que necesito es subir al piso 5 para ver lo que sucedió con la plataforma. El 5º piso por el momento está prohibido. No podemos entrar. Órdenes del dueño. Permítame. Claro, ¿cómo no? Déjeme informarle que yo traigo mi propia orden. Y la mía pesa mucho más que la del propio dueño en este tema. Entonces, subimos al piso 5 o llamo inmediatamente a la superintendencia para que hablen con usted. Mientras tanto, quisiera que me diera el reporte completo de la zona. Todo detallado de los últimos meses. Observaciones, movimientos, todo. Sin que falte nada. En cuanto a la plataforma, por favor. Pues... le voy a preparar lo que tengo a la mano. ¿Le parece? No. Yo no necesito que usted prepare nada. Yo necesito los archivos y originales completos, sin que falte ni siquiera una sola hoja. Déjeme decirle que a veces el sistema falla. Se pierden cosas. No se preocupe. Cuando el sistema falla y se pierden cosas, lo primero que yo hago es anotarlo en mi informe. ¿Esa es la ingeniera encargada de la obra? Era una de ellas. Fue la culpable de que la plataforma fallara. ¿Tatiana González se llama? Usted la conoce. Bueno, le di clases. Fui profesora de ella hace algunos años. Entonces usted sabe perfectamente cómo funciona esa ingeniera. Mire, en realidad lo que yo sepa de ella no va en mi informe. Lo que va en mi informe es lo que me diga el hierro de esa plataforma. Mire, para mañana quiero el informe completo en mi correo. Permítame. Se lo dejo. Y para cuando finalice el día, me lo envía. El día de mañana, yo vengo y subo al 5º piso
con o sin su permiso. Espero quede claro. Le pido un permiso. Propio. Hola. Necesito que borres todos los archivos de la plataforma. Todo. Que no conste nada en el sistema. Listo. Esto tiene que ser aquí. ¿Te tienes casual aquí? Sí, ya todo el mundo estaba por irse. ¿Qué pasó? Necesito decirte algo muy importante y tiene que ser ahora. Joyce, me asustaste. ¿Qué pasó? Alexis me llamó a su oficina. Me dijo que quería que le firme algún papel y era un certificado diciendo que toda la torre está en orden. Pero eso no es cierto. ¿Lo firmaste? No, claro que no. Le dije que primero tengo que subir al 5º piso y revisar si es cierto. Y sabes que estaba muy enojado, casi me come con la mirada. Joyce, gracias. Gracias, no sabes lo que hiciste. Ese documento que no firmaste es lo único que me sostiene ahora. ¿Por qué? Porque sin tu firma, Alexis no puede entregar ese certificado. Y no puede realizar la entrega en la que me acusaría o me haría responsable a mí de todo lo que está pasando con esa torre. Entonces lo voy a firmar. No lo hago y ya. No puedes hacer eso tampoco. No puedes negarte. Porque si te niegas, Alexis va a buscar otro arquitecto. Te reemplazaría por otro. Te sacaría de todo y a mí me dejaría sola. No es una buena idea eso. Entonces, ¿qué hago? Dime, ¿qué voy a hacer? Ay, espérame. Deja de pensar. No te niegues del todo. Sí, no lo hagas. Ganemos tiempo. Dile que tú también vas a revisar la zona de la torre. Dile que vas a revisar. Es tu derecho, también eres parte de esta obra. Eres la arquitecta. Y a mí me darías tiempo. ¿Para qué? Para medir el hierro de esas columnas y probar que no es el que yo pedí, que lo pusieron a la mitad, antes de que Alexis lo cubra con hormigón. Por favor. O sea que yo tengo que frenarlos revisando y tú cavando a debajo Con las mediciones. Las mediciones. Exactamente. Por favor, Joyce. Me parece Mira, perfecto. ese documento se convertiría no solo en un trámite, sino en el documento que me salvaría a mí y los hundiría a ellos. Me parece perfecto. Sí, tú por tu lado y yo por el mío, ¿sí? El día de mañana a primera hora. A las 7, antes de que llegue Alexis. Claro que sí. Y así ellos ya no se van a negar en darnos la cara. Otra cosa. Dios mío. Una arquitecta está fuera de aquí de la obra. Se llama Alejandra, ¿la conoces? Arquitecta. Sí, no, una perito. ¿Perito? Sí, Alejandra. ¿No es la ingeniera Alejandra Córdoba? la misma. Ella fue mi profesora. Es una persona muy dura y también muy recta. Es muy derecha. ¿Eso nos conviene a nosotras o nos está perjudicando? Pues debería ayudarnos. Pero si la ingeniera investiga antes que nosotros, prueba que todo estaba mal, yo podría resultar culpable y... No pienses eso. Escúchame, mañana a las 7 de la mañana. Y yo me voy a adelantar ahora para que no vean que nosotras estamos conversando. Sí, que no nos vea juntas, Alexis, por favor. Ok, tranquila, ¿sí? Gracias. Confía en ti, mañana a las 7. Tranquila. Mañana a las 7. Barasma. Tatiana, siéntese. Dígame, ¿cómo están sus manos? Estaré bien. Sanarán, no es nada grave. Usted levantó a una persona de 80 kilos que estaba colgado de un brazo y lo hizo usted sola. No hay de qué admirarse, don Osman.
Hice lo que cualquiera hubiera hecho si no se hubiera quedado parado de brazos cruzados. Alexis dice que la obra falló por un error en sus cálculos. ¿Usted qué dice de eso? Digo que yo reporté esa plataforma hace 3 semanas. Lo hice por escrito, don Osman. Pero ese informe no está por ningún lado. Lo sé. Lo sé porque yo misma lo busqué y no lo encontré. Lo que usted escribió y lo que yo puedo probar son 2 cosas distintas, Tatiana. Y yo solamente me remito a los hechos, a documentos. El papel existe, don Osman. Yo misma lo redacté. Pero entonces ahí tenemos un grave problema. Porque usted me dice que sí redactó ese documento. Alexis me dice que no. Y el documento que sustente la verdad de cada uno, pues simplemente no existe. Aquí tengo un reporte de su trabajo. Ocho meses en esta empresa, 3 meses en otra. Y el informe es igual de todos. Técnicamente impecable. Difícil de manejar. Difícil de manejar es porque no firmo lo que no reviso, don Osman. Quizá. O quizá simplemente su forma de hacer lo mismo en cada hora. Me mandó a llamar para sacarme, ¿verdad? Pues la traje para mirarla a la cara. Y ya lo hice. Mañana viene un aperito. Va a estar en el piso 5. Va a tomar pruebas del hierro, del hormigón. Y necesito que usted esté allí cuando ese perito venga. Ahí estaré, don Osman. Por mí, que haga la medición el día de hoy mismo. Eso me llama la atención. Usted es la única que está dispuesta a que esa prueba se realice. Y eso me dice algo. ¿Y qué es lo que le dice? Ingeniera, yo llevo más de 30 años en este trabajo. Y cuando alguien borra las evidencias, es por algo. No se olvide. No se olvide de mañana estar en esa inspección, cuando vengan los del laboratorio. Permiso, don Osman. No puede ser. ¿Qué sucede? Lo que sospechaba. Es hierro de 12. ¿De 12? Sí, pero yo había calculado hierro de 25 milímetros. ¿Y eso es tan grave como parece? Por supuesto que sí. Anótalo, por favor. Mira esto. No puede ser. La columna principal está cubierta. ¿Qué? Necesito que el vaciado de la B1 esté con fecha de lunes pasado. ¿Me entiendes? Ponla como mantenimiento programado. Quiero que todo lo que estamos haciendo, no aparezca nada del registro de anoche. Todo tiene que aparecer con fecha de lunes pasado. ¿La firma? La firma déjala como cuadrilla de obra. Un nombre que no existe jamás lo van a investigar. Y quiero que me borres todo registro del sistema de anoche, incluso el camión de concreto. Todo tiene que estar con la fecha del lunes pasado.
Exacto. Adelante. Te llamo después. Ingeniero Alexis, aquí están los papeles de la cuadrilla. ¿Se lo dejo aquí? Déjalo ahí y cierra. Ok. ¿Está todo en orden? Sí. Esta es la columna del centro. Aquí pone que ya está terminada. Estaba pendiente desde hace días y la realizamos anoche. Pero llevo aquí yo toda la semana. Nadie me ha avisado de esto. Eso no importa. Ismael, recuérdame, ¿cuántos hijos me dijiste la última vez que tenías? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuántos? 2. 2. 2 hermosos niños y el día lunes firmando tu ascenso. ¿Cómo? Pero... A ver... ¿Y si me preguntan quién dio la orden? Dile que fue una cuadrilla. Un nombre inventado no lo van a investigar. Pero... A ver, la ingeniera Tatiana va a subir a medir la columna. Y se va a dar cuenta que el concreto está fresco. No me interesa lo que diga la ingeniera Tatiana. Ella puede decir lo que sea. En el registro del sistema consta como el lunes pasado y así se debe de quedar. Lunes pasado. Repite conmigo. Lunes pasado. Lunes pasado. Exacto, ya vas aprendiendo, Ismael. Me retiro. Ingeniera presenta menciones sin autorización. Es un gran riesgo para la obra. Arquitecta. Disculpe, necesitaba hablar con usted. Claro, Ismael, dime. Hubo un cambio de planes. El ingeniero Alexis dijo que usted ya no se encarga de la revisión del piso 5. ¿Cómo? A ver, Ismael, ¿cómo que yo ya no soy la encargada si yo soy la arquitecta de este proyecto? No sé, son órdenes de Alexis. Además, dijo que una empresa ajena va a hacer la revisión y que usted solo se encargue de los acabados del piso 3, nada más. Por Dios, tú sabes perfectamente que los acabados ya están terminados hace varias semanas atrás. Tú lo sabes. No sé. A ver, ¿qué quieren hacer conmigo? ¿Acaso que ya no quieren que yo esté aquí en este proyecto o qué quieren? No sé, yo solo estoy pasando el mensaje, nada más. Claro, y lo estás pasando muy gustoso. Y otra cosa. Alexis supo mencionar que su contrato se renueva en 2 semanas. Dijo que no quiere ningún contratiempo hasta antes de eso. ¿Me están amenazando? No. Solo es una sugerencia, nada más. Usted firma el certificado, trabaja tranquilamente y su contrato se renueva así de fácil. Así de fácil, Ismael. Claro. Como a ti no te toca firmar algo que es mentira. No es mentir. Solo es firmar la verdad. Además, la columna 5 ya está terminada desde el lunes pasado. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que la columna ya está terminada desde el lunes pasado. Estás equivocado. Yo la semana pasada, el lunes en la tarde, me fui a revisar algunos acabados. Y las columnas aún recién las estaban iniciando. Todavía no las terminaban. Pues no sé, capaz se confundió de piso, son muchos. No me confundí de piso, créeme que no. Yo tengo un parte, tengo el día y tengo la hora exacta. Pues tal vez, no sé, lo hicieron después. No sé, ya qué importa, ya está terminado. Claro que importa, y muchísimo. Ustedes algo están escondiendo, Ismael. Y yo lo voy a averiguar. No pueden cambiar los días así porque sí. Esas columnas la semana pasada no estaban terminadas. Y ahora vienen a decir que ya las terminaron la semana pasada, cuando ustedes recientemente lo hicieron. Como le dije, yo solo estoy pasando el mensaje. El resto no es asunto mío. Y con permiso, debo seguir trabajando.
Está igual del todo. Frente a las mediciones del piso 5. 2 columnas con la mitad del hierro que yo había calculado. Fotografiadas con el número de varilla. Déjame ver. Osman, por Dios. Cualquiera puede coger un aparato y medir. No lo hice sola. La arquitecta Joyce estuvo conmigo y ella firmó esto. Joyce. Pero si Joyce es tu amiga. No sirve como testigo neutral. Hay una forma de aclarar esto. Hay un testigo que estuvo ese día en la obra. Ismael. Claro. Ismael. 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 Ahí está. Dígame, don Osman. Ismael, usted estuvo ese día en la obra mientras sucedió la catástrofe. Quiero que me responda con la verdad. Le voy a hacer 3 preguntas. Respóndame con toda la claridad posible. ¿Usted vio, presenció algún informe, algún documento presentado por la ingeniera respecto de la construcción? No, don Osman. No vi ningún reporte. ¿Usted vio alguna falla o una grieta, algún ruido o algo así? No. Solo se derrumbó de golpe. ¿Quién es la responsable de esa área? La ingeniera Tatiana. ¿Lisa? Ismael. Hace 2 días yo te sostuve con mis manos. Estabas colgando del vacío. Y yo fui quien te sostuvo. ¿Acaso lo has olvidado? No, ingeniera, no le he olvidado. Entonces... Y se lo agradezco mucho. Pero eso no cambia de lo que yo vi ese día. Usted no quiere ver nada. Porque he decidido cerrar los ojos frente a esta situación. Cuidado cómo le habla, ingeniera. Él solo está contando lo que vio. La que no quiere aceptar la realidad es usted. La realidad aquí es que este hombre lo está negando todo. Si yo hubiera cerrado los ojos como él lo está haciendo ahora, no estaría aquí. Ingeniera. Lamentablemente lo único que usted tiene son 2 fotografías, la firma de una amiga. Y eso a mí no me dice nada. Entonces le cree a él. No. No le creo a nadie. Pero yo me remito a las pruebas, a los documentos. Y hasta que usted no tenga las pruebas suficientes, le pido por favor, ingeniera, que no vaya más a la obra, exclusivamente al piso número 5, por seguridad de la misma. Por seguridad de ustedes, querrán decir. Ismael, con estas manos te sostuve. ¿Y tú? Ahora me sueltas. Ingenieras que recién llegan al cargo y ya se creen todos. Ingeniero. Fernanda, toma asiento. He revisado que solo te faltan 3 meses para terminar tus prácticas. Sí, ya solo 3 meses. Muy bien. Tengo entendido que yo te debo de firmar tu evaluación. Si no lo hago, te tienes que ir a otra empresa y empezar desde cero. Sí, es correcto.
Entonces yo creo que tú sabes lo que te conviene. En estos días te he visto estar atrás de la ingeniera Tatiana, subiendo al 5º piso. Ella es la ingeniera y yo soy la pasante. Mi trabajo es ayudarla. Sí, pero Tatiana tiene prohibido subir al 5º piso. Y si tú vas con ella, estás en un lugar prohibido. Y eso va a ir en tu evaluación. Yo no tengo idea, la verdad. Mira, Fernanda. Te propongo algo. Tú estás siempre atrás de la ingeniera. Yo necesito que todos los documentos, fotos, registros, planos que Tatiana tenga del 5º piso, me los traigas a mi oficina. Y yo te firmo la evaluación sin ningún problema. Yo no tengo papeles de Tatiana. Por Dios, Fernanda. Sé perfectamente que Tatiana saca copias de todo. Y tú estás detrás de ella. Yo no tengo nada. Eres una buena chica, Fernanda. No te metas en guerras que no son tuyas. Tatiana se va a quedar una semana aquí y más. Tú tienes que elegir. O te vas con ella o sigues con tu carrera. ¿Eso es todo? Por el momento. Ahora sé una buena niña. Y todo documento que te dé Tatiana, me lo traes a la oficina. Permiso. ¿Fernanda? ¿Qué te pasa? ¿Tienes las manos heladas? ¿Qué pasó? Cuéntame. Por Dios, habla, me estás asustando. ¡Alexis! A ver, ponte de pie. ¿Qué te hizo ese hombre? Estás pálida. Alexis me mandó a llamar. ¿Qué te hizo? Ya sabe que hay una copia. No sabe que la tengo yo, pero ya sabe que existe y la está buscando. ¿Tú? ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que no tengo nada. Pero me amenazó con mi evaluación. Y si me ven contigo, no va a firmar mi práctica. Escucha, Fernanda. Esa copia es la única que tengo. Pero tú primero, ¿sí? Si te está presionando demasiado, dásela y sálvate. No vamos a arriesgar tu carrera por esto, ¿sí? Yo no le voy a entregar nada. Hasta ahora, cada una ha seguido por su lado. Pero no podemos seguir así. Necesito que pongamos sobre esta mesa todo lo que tenemos. Yo tengo la copia de tu reporte. Y este de aquí es la original. Donde dice que la plataforma del piso 5 no era segura. Con tu firma y la fecha de hace 3 semanas. Me lo reenvié el primer día. Así queda notificado que yo avisé antes de que pasara el accidente. Esta es mi parte de lo que yo realicé el día lunes. Refleja la hora y el día exacto. Claramente dice que las columnas no están terminadas. Y el informe de ellos dice que fueron terminadas el lunes pasado. Exacto. Eso quiere decir que el informe de ellos es falsificado.
Aquí en mi computadora están las muestras de las columnas secundarias. Justo lo que hicimos el día de hoy. Están con la mitad del hierro. Pero nos falta la principal, la que cubrieron con concreto, antes de que tú y yo pudiéramos tomar la muestra. Entonces, ¿qué podemos hacer? En resumen, tenemos esto. Avisé y me ignoraron. Falsificaron la fecha para poder tapar la columna. Y estas dos están con la mitad de hierro. Entonces ya no sería mi palabra contra la de ellos. ¿Y a quién avisamos? ¿A don Osman? No, a Osman no. Alexis trabaja con Osman. Y además manipula el sistema. Claro, no nos van a creer nada. Estaba pensando en la perito. Alejandra Córdoba. La ingeniera. Ella no depende de la constructora y es la única autoridad a la que Alexis no puede manipular. Y además su informe pesa más que la del dueño. ¿Tú crees que ella nos vaya a creer a nosotras? No tenemos prácticamente nada de evidencias. Te equivocas, Joyce. Sí tenemos algo. Le vamos a llevar todo junto. Y ella lo va a investigar porque tenemos el reporte de ellos con una fecha cambiada y el nuestro con otra fecha, que este sí es el verdadero. Ese es su trabajo. Pero antes de continuar, quiero que tengan presente esto. Nos puede costar el puesto. A las 3. Si no están de acuerdo, pueden dejarlo ahora. Es el momento. ¿Todas o ninguna? Yo también me sumo. Todas o ninguna. Gracias, chicas. Entonces, mañana hablaré con la ingeniera. Lo haré antes de que lo haga Alexis. Muy bien. Gracias, de verdad. Joyce, necesito que firmes ya. Ya te dije, yo no voy a firmar nada. Mira, Joyce, te lo voy a poner muy fácil. Si tú no firmas, en 1 hora voy a conseguir otro arquitecto que haga bien tu trabajo. Arquitecta, solo firme. Así de fácil, no se complique. Todos firmamos cosas así. Nunca firmarías nada así. ¿Qué quieres, Ismael? ¿Qué? ¿Solo vienes a mirar? ¿Quieren acorralarme? Eso es lo que están haciendo, ¿no? Solo estoy acompañando. Son 2 contra 1. Mire, nada más estoy acompañando al ingeniero Alexis. ¿Acompañando? Eso no es acompañar. Él tranquilamente puede venir solo. Solo quiero que firmes. El día de ayer ya frené al aperito. Quiso subir al 5º piso. Le faltó un certificado, cosas de papeleo. Pero eso no viene al caso. Así que, firma ya. Déjame revisar. Pero que sea rápido. Si ella no firma, nos va a hundir a los dos. ¿Crees que no lo sé? Sí. Mira, déjamelo. Tengo que leerlo bien. No te puedo dar ninguna respuesta. No, es que no me estás entendiendo. No te lo puedo dejar. No me vas a firmar mañana, necesito que firmes ahora. Pues dile al arquitecto que quieres contratar que él te firme. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces te he dicho? No sé por qué eres necio. Tú que complicas las cosas. Y espero. Vamos. No lo puedo creer. Qué hombre para tan arrogante. Tatiana, ya tengo todas las pruebas necesarias. Hoy en la noche voy a tu casa. Ok. Eso tenemos que andar hoy mismo con ese ingeniero. Yo se lo di.
Por favor, tengan la bondad de pasar. Necesitamos hablar con ustedes. Buenos días. Los he convocado por el accidente del piso número 5 que sucedió. Mi compañero Ismael casi no la cuenta. Y la responsable de esa zona, que presentó mediciones y cálculos falsos sin autorización, a partir de hoy, por el bien de todos y por el bien de la obra, queda fuera. Agradecemos sus servicios, ingeniera Tatiana González. Hace 2 días, con mis propias manos yo sostuve al compañero de obra, Ismael, y evité que cayera al vacío. De una plataforma que yo había reportado como insegura hace 3 semanas antes del accidente. Bien. ¿Y tiene pruebas de eso, ingeniera? Aquí con documento en mano, ingeniera. Su palabra no circula. Había un reporte. Pero alguien lo borró. Y no solo eso. También cambiaron la fecha de la columna que taparon el día de ayer. ¿Y tiene pruebas? Permítame. Porque las mías están aquí. Está todo. ¿Usted tiene alguna? Lo que me imaginaba. ¿Lo tiene? Por culpa de la ingeniera, casi uno de nuestros mejores trabajadores pierde la vida, ingeniero. Solo le puedo decir algo, ingeniero. Si esa torre se mantiene en pie en un futuro, es gracias al hierro que yo pedí y no al que usted ha querido ahorrar. Ayúdame con su credencial, ingeniera, y gracias. Puede retirarse. Los demás, por favor, vuelvan a trabajar. Ismael. Ingeniero. Bien. Al fin. Esto es lo que necesito. Vamos a ver quién dice la verdad. ¿Aló? ¿Estás despierto? Necesito pedirte un favor. Sí. De esos favores que no se comentan. Mira. Te voy a enviar una muestra. Necesito que le hagas un análisis de hierro, de la calidad del hormigón. Un análisis completo. Tú sabes. Pero no lo quiero de mi laboratorio. Lo quiero del tuyo. Sí. Necesito que seas muy discreto. Excesivamente discreto. No se lo digas a nadie. Ni nadie puede saber que estoy enviándote esta muestra. El resultado puede ser entregado únicamente a mí. Nadie, ni así vaya bajo mi nombre, no se lo entregas. No, es mejor que no sepas de qué construcción es. Eso será mejor para los dos. Sí. ¿Por qué? Porque llevo más de 30 años construyendo edificios. Yo sé que el papel aguanta lo que se le escriba. Por eso necesito ese análisis. Solamente creeré en el resultado que tú me das. Listo. Mañana te lo llevo yo personalmente.
Hola. Sí, sigo aquí, claro. Bueno, por ahora lo que necesito es el permiso de la construcción de esa torre. El original sellado de la superintendencia. No el que envió la construcción. Porque yo estoy segura que el que me mandaron y el del archivo van a ser idénticos. Yo necesito ver con mis propios ojos la verdad. El archivo oficial. Te repito, quiero el original. Es más, envíamelo escaneado, ahora mismo. Sí, te espero. Ok, me está llegando. Bingo. Aquí estás. Lo sabía. Columnas de hierro doble de 25 milímetros. Eso dice el permiso aprobado. Y el que me dieron de ejecución también dice 25 milímetros. Mira, una cosa más. Quiero el acta. El acta de inspección. Sí, el acta de inspección de la obra. Quiero todos los movimientos de los últimos 2 meses. Observaciones, señalamientos, todo. Necesito saber quién certificó ese hierro. El hierro que colocaron en esa plataforma. ¿Qué? Por favor. ¿Cómo que no hay acta? Una torre de 15 pisos. No puede que no tenga acta, no puede ser. No. Alguien tuvo que haber certificado el hierro que fue tapado en esas columnas. No. Bueno, a ver. Busca al técnico. Quiero saber quién es el técnico responsable que debía firmar esa acta. Debe haber. Sí, quiero nombre, fecha. Quiero saber toda la verdad. Ay, no te preocupes. Sí, yo espero. ¿Cómo? ¿Alexis Escobar? Anótalo. Quiero que lo anotes y lo tengas muy presente. Ese hombre fue el que no me dejó entrar a revisar el piso 5º. Qué casualidad. No. Eso no es descuido. Eso salta a propósito. Si no hay acta de ese hierro, nadie puede probar lo que pusieron antes de tapar esas columnas. Quedo al tanto. Voy a continuar con esto. El papel todo lo cumple. Pero nadie, absolutamente nadie revisó la realidad de ese hierro. La ingeniera. Sí. La ingeniera que despidieron. Ella. Ella puede darme sus números. Y si sus números están bien, todo se sostiene solo. Claro que sí, está el número.
Tatiana. Tatiana, ve por acá. ¿Dónde estaba? Bueno. Aquí. Yo sabía. Tatiana González. Ingeniera, ¿qué? ¿Ingeniera? Tatiana, ¿cómo está? Tal vez quiere pedir un café, un agua. No, quiero ser breve. No sabía que usted era la perita con la que iban a utilizar para sacarme. Profesora. No. Tatiana, yo no la saqué. Y dejé de ser su profesora hace algún tiempo. Mire, hoy soy la perito. Quiero que por favor me diga si trajo las mediciones que yo le pedí. Aquí están. Se los va a entregar a ellos, ¿verdad? En clase, le enseñé a no firmar lo que no revisa. Al parecer le enseñé muy bien. Estas mediciones dicen 2 columnas de 12 milímetros. Y en los planos aprobados dicen 2 columnas de 25 milímetros. Esto coincide perfectamente con lo que yo encontré. ¿Y qué es lo que usted encontró? Mire, Tatiana, los papeles de su torre están en orden. Aparentemente. Pero no existe el acta que certifique el hierro que pusieron en esas columnas. Alguien tenía que firmar esa certificación. Pero no hay acta. ¿Usted sabe quién debía firmar? Por supuesto. El ingeniero Alexis Escobar. Pues él nunca firmó. Se saltó la certificación. A propósito. Claro. Mire, sus mediciones y mi acta faltante coinciden perfectamente, solo que desde diferentes puntos. El ingeniero Alexis dirá que yo cambié los números en las revisiones cuando hice la medición. Mire, por eso le voy a decir algo, Tatiana. Algo que usted no sabe. Por ley, en nuestro servidor de la superintendencia, siempre queda registro de los reportes. Eso es algo que Alexis no sabe. A ver, ¿me está diciendo que mi reporte está en la superintendencia? Le estoy diciendo que el reporte fue borrado de todos lados, pero no del lado de nosotros. Mire, cuando intentan hacer esto, siempre queda reporte de dónde lo hacen y de la hora que lo hacen. Y eso lo hicieron 3 horas después del accidente. Fue borrado además desde la cuenta de Alexis. Entonces tendría cómo probar quién lo borró. Tiene cómo comprobar que existió y que fue borrado. Pero falta la prueba más grande e importante.
el hierro de la columna principal, que ya fue tapado. Sí. La cubrieron antes de que yo hiciera la revisión y la medición. Bueno, pues entonces habrá que abrirla. Usted va a medir y yo voy a ser su testigo. Mañana mismo haremos eso. Hay un pequeño detalle, ingeniera. Yo no puedo ingresar a la obra. Tengo una denuncia en mi contra por sabotaje e invasión a propiedad privada. Bueno, pues a un perito con una orden no le pueden negar la entrada. Usted va a hacer esas mediciones, como sea. ¿Por qué lo hace, ingeniera? ¿Por qué si hace aproximadamente una hora usted iba a ser la persona que me iba a hundir? Pues Tatiana, ya que lo menciona, tengo que ser muy sincera. Yo no lo hago por usted. Lo hago porque enseñé a ser perito a más de media ciudad. A hacer su trabajo bien. Y no voy a permitir que a uno de los míos lo hundan en el concreto. Eso sí que no. Bueno, manos a la obra. Mañana a las 7:30. Tatiana, por favor, no llegue tarde. Hay mucho que probar. Ahí estaré, ingeniera. Perfecto. Gracias por venir, Joyce. Gracias, mi Tati. Te tengo buenas noticias. La perita está con nosotras. Ay, La ingeniera Alejandra irá mañana a revisar las columnas y yo iré como su asistente. ¿tú estás trabajando para ella? No. Pero hay algo que no te había comentado. La ingeniera Alejandra Córdoba fue mi profesora en la universidad. Y puedo decirte y darte fe de que es una mujer muy correcta y muy íntegra. Mucho más que todos los que están en esa constructora. Pero necesito de tu ayuda, Joyce. Necesito que me ayudes a distraer a Alexis. Si él sabe que vamos a hacer la revisión, va a hacer todo lo posible para impedirlo. Sí, ya lo conocemos. Cuenta con eso. ¿Recuerdas el documento que querían que firme? El dichoso certificado, claro que lo recuerdo. ¿Qué pasa con eso? Lo fotografié a todo. ¿De verdad? Sí. Quiero indicarte algo. Aquí está todo el documento. Hay varias hojas, pero en la última dice que la estructura fue verificada y certificada con días de fechas anteriores. Esto quiere decir, Tatiana, que ellos quieren tener todo en orden hasta que realicen la medición de esa estructura. Se me acaba de ocurrir algo. Podemos utilizar ese documento para algo más que solo demostrar la mentira. ¿Para qué? Para distraer a Alexis. Vas a llamarlo y vas a decirle que sí vas a firmar ese certificado. Le vas a decir que se prepare todo y que llame a todos para la firma mañana. A las 7:30 de la mañana. ¿Quieres que yo le llame para decirle que yo voy a firmar algo que es de mentira? Es solo para que se lo crea. Alexis estará concentrado en la firma, en su discurso. Y no se va a percatar de Alejandra ni tampoco de mí. Tatiana, si yo firmo ese documento, así sea falso, va a quedar mi nombre. Hoy, pasado, mañana, la verdad va a salir a la luz. Y las dos nos vamos a hundir. ¿Sí estás muy clara con eso? Claro que sí, pero ahí está el detalle. Tú no vas a firmar. Lo que vas a hacer es llegar tarde, con cualquier excusa. No sé, el tráfico, un accidente, lo que sea.
Pero vas a ganar tiempo. El tiempo suficiente para que Alejandra y yo podamos hacer la revisión de las columnas. Mañana a las 7 de la mañana. Quiero que tengas muy en cuenta en lo que nos estamos metiendo. Si nos metemos en esto, no hay vuelta atrás, Tatiana. De hecho, no hay vuelta atrás desde el día que borraron mi reporte. Y desde el día que ocurrió el accidente. Lo voy a llamar. Y le diré que voy a firmar ese documento a las 7:30, pero llegaré tarde. Exactamente. Ahora, tu café que se enfría. Entonces, mañana tengo la firma de Osman. Voy a hacerlo firmar el certificado de la estructura. Con eso, ningún perito se va a atrever a decirle lo contrario. Nadie se va a meter con el dueño. ¿Y si don Osman pregunta por la columna 5? No creo que pregunte. Él va 30 años en esto, va confiando en sus jefes de obra. Y el jefe de obra soy yo. Adicional, le tengo una denuncia formal por sabotaje y manipulación de medidas a esa ingenierita. ¿Denuncia? ¿Cómo que una denuncia? Esa mujer salvó un hombre y ese hombre soy yo. Ismael, esa mujer no te salvó de nada. Por Dios. Mira, tengo todo planeado. Tú como jefe de cuadrilla vas a decir que todo está en regla con fecha del lunes pasado. Eso no te olvides, lunes pasado. La firma del dueño, la firma de Osman. Y si esa ingeniera quiere hablar, te mandamos la policía. Yo creo que te estás pasando con todo ¿Me esto. estoy pasando? Fuiste tú quien declaró delante de Osman. ¿O acaso ya te olvidaste? ¿O estás con nervios? ¿Te está temblando la mano? Tú estás en el mismo barco que yo. Y si yo me hundo, caes tú. Sí, ya lo sé. Con eso, esa ingenierita no vuelve a pisar mi obra. ¿Y si tienes razón? ¿Y si el hierro solo está hasta la mitad? ¿Qué haremos? Así que vamos a necesitar que los certificados los firmen más pronto. Piensa. Lunes pasado. Nos vemos mañana. Muy buenas tardes. Soy perito de la superintendencia. Vengo a inspeccionar el piso quinto. Ella es mi asistente técnica, así que vamos a entrar. Con permiso. Buenas tardes, pero lo siento mucho, no pueden ingresar. ¿Pero por qué no? Porque la ingeniera Tatiana tiene una denuncia en contra de ella ¿Denuncia? ¿De qué o qué? por haber allanado las instalaciones sin permiso alguno. A ver, esa denuncia no anula mi orden. Y yo entro con quien yo designe. Vamos. Lo siento mucho, pero no pueden ingresar. Señor oficial, por favor, escúchenos. Un momento. Director, ¿cómo está? Ya estoy por entrar a medir los... ¿Cómo? ¿Pero cómo así? ¿Cómo que me saca del caso? ¡Ahora! A ver, ¿pero cómo que conflicto de intereses? Yo simplemente fui su profesora hace un par de años, nada más. Sí. Sí, entiendo, sí, señor. Como diga. Tatiana. Ingeniera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, ingeniera? Me sacaron del caso. Alguien dijo que yo te conocía. Ya no soy perito de esta obra. Mi orden no vale nada. Hace exactamente 2 minutos. No puede ser. No puede ser, ingeniera. Ellos están reunidos ahí dentro. En 10 minutos van a firmar. Y yo estoy aquí. Tatiana, lo siento.
Pero mi orden no vale nada en este momento. Y por la denuncia, tú tampoco puedes entrar. Ni tú ni yo. Yo estoy aquí afuera mientras Alexis y Don Osman están ahí dentro. Lo siento mucho, Tatiana. Pero yo no puedo llegar más allá. Mira, me jugué mi puesto. Pero ellos me ganaron la jugada. Por favor, señoritas, retírense. Permiso. Osman, este es el informe de la estructura. Está todo en regla. El jefe de cuadrilla aquí presente, Ismael, ya lo comprobó todo, ¿verdad? Sí, don Osman, todo está en orden. Necesitamos tu firma y la firma de la arquitecta Joyce para poder empezar. Buenas tardes. Disculpen por la demora. Arquitecta. ¿Cómo estábamos? Justo a tiempo, Joyce. Osman estaba a punto de firmar el certificado de la estructura para que todo esté en regla. Necesito tu firma ahí, por favor. ¿Por qué Tatiana está fuera con la policía? Ese no es asunto tuyo. Tu asunto como arquitecta es firmar. Y última vez que te estoy pidiendo. Estamos con tiempo, ¿verdad, Osman? No voy a firmar. Perdón. ¿Por qué no? Porque no es algo justo. Yo estuve en el 5º piso y se veía el hierro. Eso quiere decir que las columnas no estaban terminadas. Y tú quieres que yo firme algo que es una mentira. ¿Ah, sí? Entonces estás despedida. Considera tu carrera hundida, así como a tu amiga allá afuera. Y al momento que salgas, por favor, me dejas la credencial y el casco. Ya no perteneces a esta obra. Osman, por favor, ayúdame con tu firma para continuar con el trámite. Acepta. Si por eso me vas a despedir, lo estoy. Yo quiero que mi nombre quede limpio. Yo no voy a firmar una mentira y te lo vuelvo a repetir. Aquí, Osman, por favor. Don Osman, ¿usted va a firmar algo que ni siquiera ha revisado? Tarde o temprano, esa torre se va a derrumbar. Acuérdese de mis palabras. Se lo digo porque soy una arquitecta. Firmaré cuando lo hayas revisado bien. No, Osman, está todo en regla. Alexis. Jefe de cuadrilla y todo. Alexis, Hicimos di todo. que cuando nos revise... Con permiso. Completamente. Déjalo ir. Gracias. Las dos estamos sin trabajo y nos despidieron el mismo día. Yo con una denuncia y tú con un reporte que no te va a dejar trabajar en otra obra. No ha servido de nada. Parece que nada sirviera. Tengo la copia de mi reporte original que me dejó Fernanda. Tengo tu parte, la fotografía del certificado falso, las revisiones que hicimos tú y yo, el acta de Alejandra. Pero es como si no tuviéramos nada si no tenemos a quién entregárselo. Sin perito, Don Osman y Alexis adentro. ¿Y nosotras? Ya quedamos afuera. Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que tenían razón. De nada sirve tener todas las pruebas si no tienes a quién mostrárselas. Don Osman no firmó. ¿No firmó? No lo hizo. Alexis le presentó un certificado. Le pidió a don Osman que lo firmara, pero él se negó. Dijo que primero tenía que revisarlo.
No firmó. Joyce. Si no firmó, esa torre no está certificada. El caso no está cerrado. Aún tenemos una posibilidad. Una. Y es ese hombre el que te sacó el expediente desde el primer momento que tú llegaste. Sí. El mismo que dijo que el que borra un documento es porque tiene miedo. Esa frase no la dice cualquiera. No la dice alguien que quiera hundirme aún. O es la persona que te quiere ver pelear y quiere saber hasta dónde puedes soportar. Quizá. Pero si Don Osman aún no ha firmado, aún tenemos una posibilidad. Tenemos una puerta abierta. Tatiana, a ver, dime, ¿qué vamos a perder ahora? ¿Las dos? ¿Ya estamos sin trabajo? No me voy a ir sin pelear. Lo que acabas de decir nos hace peligrosas. ¿Mañana? Sí, puede ser mañana. Tengo que tratar de llegar a Don Osman antes de que firme ese documento. Voy a ver algunas cosas que dejé en el auto. Te regreso. Registro de actividad del sistema. Esto no lo puede borrar nadie. Ni siquiera el administrador. Aquí cuenta de Alexis. Eliminó el reporte de Tatiana. Justo el día del accidente, 3 horas después. A ver. Misma cuenta, aquí mismo. Cambió la fecha del orden de vaciado. Justo la noche de la medición. No. Esto es lo que necesito. Rápido. ¿Quién será a esta hora tan tarde? Ya va, espera. No te demoraste nada. Fernanda. ¿Qué haces a esta hora fuera de tu casa, muchacha? ¿Y eso qué es? Del sistema de la obra. En el registro de actividad no se borra nada. Y ahí está, que borraron tu reporte. Y cambiaron la fecha y hora de la que se hizo la columna. Y lo hicieron desde la cuenta de Alexis. A ver. ¿Te metiste a la obra de noche? Fernanda, por favor. Si te agarran, te van a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Lo sé. Ay, Dios mío, ¿cómo pudiste hacer eso? No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque estoy cansada. Estoy cansada de callarme. Estoy cansada de agachar la cabeza. Entro a lugares escondiéndome. Callada como si fuera una ladrona. Y no quiero tener miedo. Mi mamá siempre tuvo miedo cuando trabajaba limpiando las oficinas. Y yo no quiero terminar igual. Hoy, o era la verdad, Tatiana.
¿O tenía que irme a mi casa siendo la misma de siempre? ¿Sabes lo que eso significa? Con eso, con lo de Alejandra, con lo que tenemos. Fernanda, el registro de actividad de la cuenta de Alexis dice toda la verdad por sí sola. Por eso te lo traje. No para que me lo agradezcas, sino para poder dormir en paz. Dios mío, me ha sorprendido, Fernanda. No lo puedo creer. La pasante dócil ha dejado de existir. Nunca existió. Solo estaba esperando el momento perfecto para que dejar de serlo valiera la pena. Y esto vale la pena. El registro de la cuenta de Alexis. Fernanda, gracias. Gracias. Muchacha. Debe ser Joyce. Espera. Entonces esto es todo lo que hemos reunido, finalmente. La copia de mi reporte original, el parte de Joyce donde se informa que la columna estuvo abierta, las fotos de ese certificado falso, mis revisiones, el acta de Alejandra donde no está el hierro y finalmente el registro de actividad de Alexis, donde borró y cambió fechas. ¿Qué? Así es, tenemos 6 pruebas, pero seguimos sin poder entrar. El objetivo ahora no es entrar, sino llegar directamente a la única persona que creí que no debería, pero... Sí, Don Osman. Es la única persona que aún no ha firmado. Pero tú no puedes. Tienes una denuncia en tu contra. Si pisas la obra te detienen. Lo sé. Y por eso voy a necesitar de su ayuda para hacerlo. No quiero llegar a ese sitio peleando ni gritando. Simplemente quiero llegar con todo lo que tenemos delante de Don Osman. Te van a sacar de ahí. Nunca te van a dejar hablar. Te van a callar la boca. ¿Tú crees que a ellos le conviene que tú vayas y digas toda la verdad? Lo sé. Estoy segura que Alexis enviará a la policía para detenerme. Pero si lo hace, cuando yo esté con todo esto delante de Don Osman, ¿qué creen que va a pensar Don Osman? Que Alexis tiene miedo. Y si él tiene miedo, se delata. Joyce, Fernanda, necesito de ustedes el día de mañana. Porque mañana es cuando Don Osman va a revisar ese certificado y lo va a firmar. Entonces tendremos que hacerlo mañana. Tú aún puedes ingresar a la obra, porque tú fuiste despedida. No tienes una denuncia como yo. Y dime, ¿para cuándo? Mañana. Fernanda, necesito de ti para que saquemos copia de todo esto. Si Don Osman es quien yo creo que es, no va a firmar y nos va a creer. Pero si me equivoco, tú tendrás la copia de todo esto y lo harás público. ¿Sí? Está bien, Tatiana. Esos documentos siempre fueron tuyos. Así que, ¿tú los llevarás? Sí. Yo sé que el poder a veces puede querer ganar, pero no puede contra la inteligencia. Y en este momento, la inteligencia está de nuestro lado. Sí. Entonces, mañana es todo. Mañana.
Tranquila. A ver, Gabo, entonces las barrederas de la sala y del baño del piso 1, del piso 2 y del piso 3, ¿ya? Esas vamos a necesitar. Y no te olvides la baldosa del baño. El día de hoy llega la cliente, ¿ya? Sí, patrón. Y aguanta. Y por último, déjame ver, aquí tenía anotado. El porcelanato de la cocina, ya del mesón. Ayúdame con eso. Ahorita. ¿Listo? Permiso. Ya. A ver, entonces, lo único que nos va a faltar para que... ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya no perteneces a esta obra. Pues vengo a presentar mi renuncia firmada, en persona. ¿O deseas que te la envíe con un abogado? No. Yo te la recibo. ¿No? Esta renuncia va dirigida al dueño. No a ti, Alexis. ¿Don Osman está en su oficina? Sí, pero está ocupado, está revisando unos documentos. Sí, ¿no? Ujú. El certificado que tú le hiciste llegar. Con una firma falsa. No te preocupes, yo voy a esperar. ¿Puedo esperar? Me quedé sin trabajo por tu culpa. Sí, pero no te puedes quedar aquí. ¿Ah, no puedo? No. Yo trabajé en este lugar y yo solamente quiero presentar mi denuncia. ¿Sí? Yo me quiero ir por la puerta correcta a hacerlo. ¿O acaso eso está prohibido? ¿A quién escribes? Pues a mi madre. Tu mamá. Le estoy informando que viene a dejarme. Mi renuncia. ¿Qué acaso quieres leerlo? ¿Te doy el teléfono? No, no es necesario. Pero no creo que venga Tatiana por acá. Ella tiene una denuncia. Tatiana. Ujú. ¿Y quién ha nombrado a Tatiana? ¿Por qué tanto interés en ella? ¿Qué te sucede? Yo voy a entregarle mi renuncia a don Osman y quiero verle la cara cuando sepa la verdad. Tú no vas a ir a ningún lado. Pues tú tampoco. Si tú me echas de aquí, voy a gritar y les voy a decir a todos que tú no me dejas entregar mi renuncia, para que todos se enteren la clase de persona que eres. ¿Ismael? 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 Ya está dentro. Tatiana acaba de entrar por la puerta de servicio. Quiero que la detengas y la saques de aquí. ¿Pero quién autorizó? Yo soy el jefe de obra. Osman fue claro, no quiere a nadie en su oficina. ¿Bloqueó? Osman bloqueó la oficina, ¿por qué haría eso? No sé, pues será que la quiere escuchar. ¿Qué? Escucharla. Osman no escucha a ingenieras despedidas. Él solo firma y ya. No sé. Hola. Necesito saber si tienes borrado todo del sistema el día del accidente. Todo está borrado. Listo. Ismael, necesito que vayas al pasillo y detengas a Tatiana antes de que hable con don Osman. ¿Qué fue? ¿No me escuchaste? ¡Ismael! Sí, sí te escuché. Entonces, pues. Pero no pienso ir. Desde que esa mujer me salvó la vida, he estado mintiendo y mintiendo por ti. Pero hoy se acabó. ¿No te das cuenta que si ella habla con don Osman también caes tú? Sí, ya sé. Entonces. Pero prefiero caer diciendo la verdad que seguir de pie en una mentira. Tú me compraste con un ascenso. Pero eso no cambia la cara que veo al levantarme todos los días en el espejo. No me vengas con tu filosofía aquí. Mejor ve. Antes de que hable con don Osman. No, si quieres, anda tú. El que estuvo colgando en el vacío con un solo brazo fui yo. Y ella fue la única que me dio la mano. En cambio, tú retrocediste. Esto se acabó. ¡Osman! ¡Osman! Don Osman.
Entraste por la puerta de servicio con una denuncia en tu contra. ¿Sabes que con esto puedo sumar otro cargo? Lo sé. Y viene igual. Porque necesito decirle algo y entregarle esto. Luego usted decide. Primero, mi reporte original. Notifiqué que esa plataforma no era segura 3 semanas antes. Segundo, el parte de Joyce y mis mediciones. La columna estaba abierta y en el sistema mostraba que estaba terminada. Además, estaba con la cantidad de hierro a la mitad de lo que debe ser aprobada. Y tercero, el registro de actividad. Usted sabe que no se puede borrar. Y Alexis borró mi reporte 3 horas después del accidente. Además, cambió la fecha de la columna una noche antes de que yo midiera, con su nombre, día y hora. Donovan, yo no he venido a gritar ni a exigir nada. Simplemente les pido, les solicito que revise esto. Los documentos dirán lo que sucede. Pero, ¿por qué a mí? Yo mismo le saqué en su cara el expediente el primer día. Porque usted es el único que no firmó. Todos los demás ya eligieron. Y además porque usted me dijo el primer día que el que borra un documento no es porque tenga la razón, sino porque tiene miedo. Y Alexis borró 3 documentos. Y yo no he borrado nada. Siéntese, ingeniera. ¿Me va a escuchar? La voy a hacer esperar. Hay algo que yo pedí hace 3 noches atrás y está por llegar. Y cuando llegue sabremos quién de ustedes dos tiene la razón. Si Alexis o usted. Mientras tanto, usted no se me mueve de ese lugar. ¿Qué es lo que pidió Donovan? A su tiempo. Si tengo razón sobre usted, lo va a ver con sus propios ojos. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Alexis, no te he dado permiso para hablar. ¿Por qué está aquí? Dime, Osma. Yo llevo trabajando contigo 10 años. Siempre te he dado las obras a tiempo. ¿Y le vas a querer a esta mujer más que a mí? Ella trae documentos, pruebas. Tú solamente vienes con excusas nada más. Alexis, las cosas se presentan a tiempo. Joyce, Ismael, entren. Voy a hacer una sola pregunta. Y necesito que pienses bien la respuesta. ¿Por qué tu usuario borró el informe de la ingeniera? Yo no he borrado nada, Osma. A veces el sistema falla. Pero yo no he tocado ningún informe de la ingeniera. Pues ese archivo solamente era de lectura. Está acá. Contiene su usuario, la hora, el día del accidente. ¿Lo vas a negar, Alexis? No lo estoy negando, Osman. Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Por qué mejor no le preguntas a la pasante? Que ella sí está metiendo la mano en todo esto. Qué extraño.
Yo nunca mencioné a ninguna pasante. El supuesto... No, no, Osman, ¡Cierra la boca! No, ya cerré la boca por mucho tiempo. Don Osman, la verdad es que esta mujer a mí me salvó la vida. Cuando yo estaba colgando de un solo brazo, ella fue la única que me ayudó. Y yo, por un ascenso, mentí que no había ningún reporte. Cuando sí existía ese reporte. Yo lo vi con mis propios ojos. Tienes una denuncia en tu contra. Y ahora un testigo que se desdice. Pero eso no prueba nada. Pruebas manipuladas. Y en esa columna no hay nada. No hay nada, escúchenme bien todos. No hay nada en esa columna, Osman. En eso tienes razón, Alexis. No sabemos qué hay dentro de esa columna. Pero lo vamos a saber muy pronto. Entiendo. Necesito esos documentos firmados y sellados. Hoy mismo, por favor. Gracias. ¿Quién te llama? En otro momento hablamos de eso. Ahora necesito que me sigas explicando eso que nos estabas diciendo sobre que no podemos saber qué hay dentro de las columnas. Lo que yo hice, escúchenme bien todos, fue acoplarme al presupuesto que me rebajaron. Por eso le pusimos mitad de hierro en la columna. Hice todo lo posible, Osman. ¿Y quién te lo rebajó? La administración, pues, Osman. Ellos me rebajaron el presupuesto más de lo acordado. Yo hice lo imposible para entregar la obra a tiempo. Recortar presupuesto no es lo mismo que cambiar fechas y borrar reportes. Eso lo decidiste tú solo. No fui yo solo. Ismael estuvo ahí presente en el vaciado de la columna. Pregúntenle a él mismo. ¿O saben qué? Pregúntenle a la pasante. Ella anda metiendo la mano en todo esto. Y es más, pregúntenle de dónde sacó los registros. Yo dije el lunes pasado porque tú me obligaste a decir eso. Además, la única mano que entró al sistema fue la tuya, porque tú tienes la clave de la administración, no yo. Esto es una emboscada. Todos ustedes están en contra de mí. Nadie está en tu contra. Cada quien trajo su parte de la verdad. Y la verdad habla por sí sola. En cambio, tu verdad se va cayendo en esta oficina. Eso sucede cuando la verdad no tiene quien la tape. Todos están en contra de mí, por eso. ¡10 años! 10 años, Osman, trabajando contigo. ¿Y le vas a creer a una ingeniera que lleva 8 meses en el cargo? Y yo no le creo a ella nada más porque es ella. Le creo por las pruebas que trajo. En cambio, tus pruebas se van derrumbando una a una en esta oficina, así como se derrumban tus construcciones. Construí media ciudad yo. Y ahora se está cayendo aquí. Pero toma asiento. Aún tenemos más cosas de qué hablar. Con permiso. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? A ella la sacaron del caso. A mí me sacaron del caso de la obra, no de ser perito colegiada. Esa es una decisión que tomó un director. Ni el suyo, ni el mío, sino el de un colegio. Y mi número aún tiene validez. ¿Por qué volvió? Porque usted mandó una muestra a un laboratorio privado. Sí, me enteré. Y déjeme decirle que una muestra de concreto, sin ser certificada por un perito colegiado, no tiene ninguna validez. Es solamente un papel con una opinión
independiente, sin ningún fundamento. Esta mañana impuse una demanda formal contra el director por obstrucción de peritaje, para que conste que fui obligada a archivar sin deber. Y bueno, si me equivoco, que me sancionen. De lo contrario, que conste en mi expediente y hoja de vida. Profesora, No me llame profesora. Hoy yo le hablo de igual a igual, ingeniera. Usted midió por fuera. Yo certifico por dentro. Y las dos cometimos el mismo error. Firmar sin revisar. a usted la apartaron por mí. Por mí. A mí me apartaron por hacer muy bien mi trabajo. Llevo muchos años viendo cómo a mujeres derechas, correctas, las tildan de problemáticas. En cambio, a hombres que pasan por encima de la norma, los llaman prácticos. Pero hoy no. Hoy el papel manda. Y ese papel da la casualidad. Lo firmo yo. Cuando llegue el ensayo certificado del laboratorio, yo misma lo voy a validar en esta mesa, delante de todos. Y ya no va a ser solamente la palabra de alguien, sino un documento validado en público que no va a poder ignorar ningún juez. Esto es un montaje. Un montaje hecho por mujeres resentidas. Resentidas no. Tituladas. Y eso es lo que a usted le duele. ¿Verdad? Con permiso, el laboratorio estructural. Buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes. Ingeniero Osma, aquí están los resultados del laboratorio. Tienen que ser firmados por usted. Con permiso. Propio. Gracias. Permítame. Antes de dar lectura a estos análisis del laboratorio, hay algo que se quedó pendiente desde el primer día. Adelante. Dígaselos ahora que lo tiene aquí. Hace 3 semanas yo notifiqué que esa plataforma no era segura. ¿Y tú? Ingeniero Alexis, borraste mi reporte. Y cuando este hombre casi pierde la vida, me acusaste frente a todos, frente al dueño sin ningún reparo. Me sacaste de la obra delante de toda la cuadrilla. ¿Cómo no pudiste conmigo? Mandaste a la policía. Tatiana, yo hice lo que en cualquier otra obra lo hubieran hecho. En cualquier otra obra no se borra un reporte de seguridad. Lo que quisiste esconder es que una mujer tenía la razón.
Mira, tú y yo somos profesionales. Podemos arreglarlo. Retira tu demanda, yo retiro la mía, te reincorporo con un mejor puesto. Terminamos ganando los dos. ¿Lo escucha, arquitecta? Ahora sí soy profesional. Hace unos días yo era la negligente que casi derriba su torre. Pero te estoy dando una alternativa, Tatiana, donde no vas a perder. Vamos a ganar. No quiero su alternativa. Quiero que esa torre no le caiga a nadie más. Y eso no se negocia con ningún ascenso. Te vas a quemar igual que yo. ¿Tú crees que vas a encontrar trabajo? Cuando se enteran que la propia ingeniera denunció su propia obra. Por eso te estoy dando una alternativa, Tatiana. Piensa. Tú y yo vamos a ganar. No voy a negar que lo pensé. Pero prefiero tener mi conciencia en paz. Y caminar frente a esa torre con la frente en alto. Algo que tú nunca vas a poder hacer. Ingeniero Alexis, usted me hizo de menos por ser mujer. Pensó que sin permiso, sin firma, sin puesto, se desharía de mí. Pero míreme, yo estoy de este lado del escritorio, de pie, con la frente en alto. Y usted está aquí, sentado, esperando los resultados de esos documentos. Siempre he firmado cada cosa que he dicho y hecho. Mientras usted ahora mismo está temblando, aunque no quiera mostrarlo. Don Osman, lea los resultados. No les tengo miedo. A solicitud de la parte interesada, se realiza inspección técnica pericial al proyecto. Columna central del 5º piso. Hierro de 12 milímetros. Este plano fue aprobado con hierro de 25 milímetros. Ni la mitad. Lo que quiere decir que la arquitecta tuvo razón desde el primer día. Don Osman, tengo una duda. ¿Cómo pudieron medir el hierro si estaba bajo el concreto? Esa columna fue cubierta completamente. Yo mismo lo hice. Subí en silencio una noche con un taladro y extraje una muestra antes de que alguien la pudiese adulterar. La envié a un laboratorio, no a uno de los nuestros. Nada más, no se lo dije a nadie. Entonces, todo este tiempo usted ya lo sabía. No, no lo sabía. Lo sospechaba. Llevo más de 30 años en este trabajo. Y cuando un director de obra borra los informes, tapa las columnas en menos de una semana para que no se hagan análisis, sé claramente dónde se debe mirar. Y hoy tengo la prueba aquí, en mi escritorio. Permítame, Don Osman. Me pediste que confiara en ti. Por todos esos años en los que habíamos trabajado juntos. Y confié. Y tú usaste esa confianza para borrar informes. Para falsificar documentos. Tú sabías que esa torre se iba a caer. Y eso no te lo perdono. Osman, yo... No. Quedas fuera de esta empresa ahora mismo. La demanda contra la ingeniera González se la va a retirar automáticamente. Y escúchame claro. Yo mismo voy a poner una demanda contra ti.
Ricardo Podemos por poner en riesgo a vidas. Ingeniera, usted siempre tuvo la razón. A partir de ahora este proyecto se hará con su propuesta. Y no es un favor el que le estoy haciendo a usted, no. Es porque usted fue la única que midió, probó y sostuvo. Así que de ahora en adelante, este proyecto está en sus manos. Usted va a ser quien lo dirija. La dirección es suya. Felicidades, Tatiana. Muy merecido, por supuesto. ¿Será que la nueva jefa de obras le acepte un café a la simple arquitecta? Solo si la simple arquitecta acepta volver al proyecto. Tatiana, ¿sabes que don Osman ya habló conmigo? Me pidió que volviera y con mis propias condiciones por escrito. ¿Y qué hiciste? Aceptaste. ¿Tú qué crees? Le dije que tengo que leerlo 2 veces. Yo no voy a firmar cualquier cosa sin leerlo. Y eso lo aprendí de ti. Y ese señor casi se cae para atrás. ¡Ay, no! Joyce, me imagino la cara de don Osman. Definitivamente. No tienes componte. Mira, ya llegó el hierro. 25 milímetros, como debió ser desde el principio. Sí, 3 semanas demoró. ¿Tanto problema por eso? Sí, pero ya está. Esto es lo que va a quedar cuando nadie se acuerde del escándalo. La estructura correcta. ¿Sabes qué es lo raro? Que si Alexis nunca me hubiera dicho que firmara algo que era mentira, yo jamás me fijaría en lo que firmara. Pero llegaste tú para enseñarme muchas cosas y gracias por eso. Yo no te enseñé nada. Y Alexis tampoco hizo nada. Tú lo hiciste sola. Nadie te ha regalado nada. Esa vez que Fernanda me escribió y le ofrecieron un trabajo aquí en la obra. ¿Aquí? Sí. No lo puedo creer. Ya no será nuestra compañera como pasante, ya no, sino una trabajadora más. Nuestra compañera. Se lo merece. Fernanda no solo fue una pasante. Ella fue la persona que consiguió las pruebas en contra de Alexis. Me sorprende demasiado. Es una mujer muy admirable. Así es, yo también estoy muy feliz por ella. Y también por Alejandra. Recuperó su puesto. Y con el expediente limpio, le ganó. Como tenía que ser. Ay, Joyce. Cada una ha puesto un granito de arena para llegar a la verdad, para que se hiciera justicia. Ninguna llegó sola. ¿Te acuerdas el día que nos despidieron a las 2? El mismo día, Tatiana. Sí, me acuerdo. Me acuerdo claramente. Nunca voy a olvidar ese día. Pero mírate ahora. Eligiendo qué contrato vas a firmar, si sí o si no. Y yo, como la jefa de la obra de la que echaron. ¿Qué le parece, jefa? Si ya iniciamos. ¿Iniciamos? Aquí falta algo, Joyce. Tienes que ir a la oficina de don Osman a firmar ese contrato. ¿Me acompañas? Te acompaño. Vamos.